En Cooperativa Ciencia, lo importante está primero. Salud mental al día. Un programa para hablar de los trastornos más comunes y sus contextos. Todo lo que nos afecta, todo lo que puede estar mejor. Salud mental al día, en Cooperativa Ciencia. Una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Salud Mental al Día. Este programa que hacemos aquí en Cooperativa Ciencia junto al MIDAP, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Nos reunimos, como cada semana, para estimular la conversación con expertos y expertas sobre los problemas que nos afectan, las investigaciones, las terapias y los desafíos que tenemos en materia de salud mental, ¿no? Tan importante. Hoy vamos a poner el foco en la niñez. Así es que quédense con nosotros. Mi nombre es Jorge Lira y te doy la bienvenida a Salud Mental al Día. En Cooperativa Ciencia, lo importante sigue primero. Salud Mental al Día. La niñez es una etapa fantástica de curiosidad y muchos y múltiples conocimientos, ¿no? Pero también enfrentada a muchos factores externos que pueden marcar nuestra salud mental. ¿De qué manera esas experiencias adversas en la infancia repercuten? ¿Cuánto de eso nos acompaña incluso cuando somos adultos? Bueno, vamos a conversar con nuestra invitada. Aquí es María Pía Santelices. Ella es profesora titular de Psicología de la Universidad Católica, investigadora principal del MIDAP, directora del Centro Cuida UC y además, por estos días, directora del Diplomado de Prevención e Intervención de Experiencias Adversas en la Niñez. María Pía, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. A ver, lo primero es entender este concepto de niñez como una, comillas, experiencia adversa. ¿Hay alguna definición o cómo podríamos definir ese concepto? Sí, las experiencias adversas en general le pueden ocurrir a cualquier persona, pero en la niñez se refiere a experiencias que ocurren antes de los 18 años, es decir, cuando una persona está en formación, se podría decir que tiene menos recursos para enfrentar esa adversidad. ¿Y el nivel de complejidad de esas experiencias adversas repercute, por ejemplo, es directamente proporcional a la repercusión que hay posterior a los 18 años en la adultez? Se podría decir que lo más grave es que sucedan estas experiencias adversas a temprana edad, porque la primera infancia es la etapa de mayor fragilidad del ser humano, tanto para lo bueno como para lo malo, es decir, somos más vulnerables. Entonces las experiencias nos impactan mucho más que después, mientras antes, digamos, impactan más las experiencias, tanto las positivas como las negativas. Y en ese sentido, entonces la intervención temprana podríamos pensar que es como la comilla solución, ¿no? La solución sería la prevención en primera instancia para que no ocurran, digamos, pero una vez que ocurren, por supuesto hay que estar monitoreando sistemáticamente y poder actuar de manera contingente, lo más rápido posible. Ya, la prevención o derechamente la intervención, digamos, si es que la experiencia ocurre, digamos, ¿desaparece completamente si es que se interviene bien o simplemente se minimiza? El impacto, me refiero. Claro, no, el impacto es que ahí va a depender mucho de los factores, porque hay que pensar que esto es muy dinámico en el sentido de que es multifactorial. O sea, por una parte tienes la experiencia adversa, pero lo que pasa después, el apoyo o no apoyo del contexto es fundamental. Entonces sí hay situaciones, de hecho, muchísimos estudios al respecto que hablan de la resiliencia, ¿cierto? Como un concepto positivo, de personas que han vivido experiencias muy extremas, sin embargo, han logrado salir, se podría decir, incluso fortalecidas de esas experiencias. Entonces no es una cosa causa-efecto, no hay un determinismo de que podríamos asociar tal situación adversa, trauma, tal consecuencia. Lo que sí tenemos muy claro también, que lo dicen los estudios, es que la persona queda con una mayor vulnerabilidad. Entonces requiere, por supuesto, de una acción después. No es como que vamos a pensar que no va a tener ningún impacto. Por supuesto que sí va a tener, pero no hay una causa-efecto directa. Y así como los niños son curiosos, los niños siempre dicen la verdad, los niños tienen una serie de, ¿cómo decirlo?, habilidades que son muy genuinas, ¿no? Son igual de abiertos cuando, por ejemplo, viven situaciones como, qué sé yo, duelo, abuso, violencia, en fin, y hay que intervenir. O sea, ¿cómo responden? Me imagino que depende de cada uno, ¿no? Pero en general, la niñez es un buen momento para intervenir, para controlar este tipo de... o para
intentar reducir el impacto? Claro, lo primero que habría que decir, yo creo que los derechos de la niñez han sido muy invisibilizados a lo largo de la historia. Entonces estamos ahora en un momento un poquito mejor. Nos falta mucho camino por recorrer, pero claramente ahora estamos mucho más conscientes de que lo que le ocurre a un niño o niña es importante. Claro. Todo lo que le ocurre. Entonces de ahí viene el paradigma de los derechos de la infancia, de proteger la infancia, de dar la infancia más positiva posible para proteger este momento de la vida que es tan frágil, ¿verdad? Entonces, claro que es un momento propicio para detectar y para intervenir, sin duda, porque los niños y niñas son flexibles. Sin embargo, nosotros hemos hecho estudios que muestran el impacto que tienen a largo plazo estas experiencias adversas, por lo tanto, una sociedad debiera preocuparse de este tema. O sea, decir, protejamos nuestra infancia de verdad. O sea, hay situaciones adversas que no debieran ocurrir. Por ejemplo, el maltrato a la infancia. Tenemos cifras súper alarmantes, como que los mismos chilenos, chilenas, dicen que un 62% utilizan violencia para criar a sus hijos, violencia física, e incluso psicológica también. Entonces, tenemos un estilo de crianza todavía, lamentablemente, basado en la violencia. Entonces tenemos que ir cambiando también los paradigmas para que todos tengamos conciencia de que la infancia es un momento muy frágil y que tenemos que cuidar. Tú has dicho que el problema muchas veces es multifactorial. Acabas de dar un dato que es bien impactante, que es el 62% de las personas dice que cría a sus hijos con ciertos niveles de violencia. La pregunta es, ¿qué tanto, o sea, a propósito de lo multifactorial, qué factor influye más? Porque también estoy pensando en, por ejemplo, los factores, comillas, ambientales, digo, desde la perspectiva social, digamos, de dónde el niño crece, se desenvuelve, etcétera, y del cual no puede escapar, digamos. Y por otro lado, pensando en que muchas veces tampoco los padres tienen la capacidad de, o no fueron preparados, o nunca tuvieron la información suficiente para salir o para, digamos, enfrentar la crianza de una forma distinta a la que ellos vivieron. Exactamente. Tú estás tocando el tema clave acá, que son también las competencias parentales, de cómo dentro de la familia se protege a la infancia con un paradigma justamente de conciencia de que todo lo que hagamos va a tener consecuencias para esos niños y niñas. Y además está la sociedad en general. Contexto educativo, que también debiera preocuparse de la salud mental, del bienestar de los niños y niñas, la sociedad, las ciudades, o sea, estamos hablando que es un sistema ecológico, digamos, todos los factores influyen. Pero claramente nuestro país no es un país que protege a la infancia. Nuestros estudios, por ejemplo, cuando vemos las cifras, nosotros hicimos un estudio grande en el Centro Cuida, que es un estudio nacional de la adversidad temprana. Y hay cifras que son súper preocupantes, como que, por ejemplo, el 18% de los chilenos y chilenas han sufrido abuso sexual antes de los 18 años. Claramente, esa experiencia adversa es de las más graves que pueden ocurrir y la cifra es altísima. O sea, en el mundo nunca más de 10. Entonces, estamos hablando que es muy alta. Y bueno, en las mujeres 5 veces más alta que en los hombres. Y en términos, no me gusta hacer este tipo de preguntas, pero a propósito de la vulnerabilidad, a propósito de los contextos, ¿se puede hacer diferencia en términos socioeconómicos, digo? ¿Este 18% es transversal, por ejemplo? ¿O este 62% que mencionabas recién también es transversal? Porque cualquiera pensaría que esto se da en las zonas vulnerables, cuando al final también uno se entera de situaciones distintas en, digamos, contextos mucho más, no sé, de buen pasar, en fin, de donde supuestamente está buena educación, buen pasar económico, etcétera. Bueno, o sea, está muy asociado a eso. Sí, finalmente. El factor que más influye es el nivel educacional. Ya. Más que el nivel socioeconómico, lo cual es un poco más esperanzador, ¿cierto? En el sentido de que la educación sí protege de experiencias más adversas. Pero sí, sin duda que un contexto donde hay mayor violencia callejera, por ejemplo, y más factores de riesgo, también es más propicio para que ocurran más experiencias adversas. Pero igual es un fenómeno bien transversal, porque de hecho la salud mental también es bien transversal. Sí. Ahora, si uno mira focos, por ejemplo, la depresión que nosotros estudiamos en MIDAP, se da más en mujeres, y más en mujeres de nivel socioeconómico bajo. Entonces sí, por supuesto que aumentan los porcentajes, pero a nivel alto también hay bastante depresión y claro, va a haber ciertas distinciones, pero no está 100% asociado solo al contexto. O sea, también hay otras variables que son más familiares, del entorno inmediato.
María Pía Santelices es profesora titular de Psicología de la Universidad Católica e investigadora principal del MIDAP y está con nosotros hoy hablando de estas experiencias adversas en la niñez. ¿Cómo estamos en materia de prevención? Tú decías que era lo fundamental y además has dicho varias veces que Chile está recién entendiendo que hay que proteger los derechos de los niños, que no es simplemente una cosa como simplemente cultural, como de, bueno, los padres tienen derecho a hacer lo que quieran, etcétera, sino que tienen derechos y sus acciones también generan consecuencias, o las acciones sobre ellos en este caso. ¿Cómo estamos en materia de prevención hoy? Sí, tenemos un programa de lujo que es el Chile Crece Contigo, que se dedica a la prevención. Y este programa ha sido incluso copiado, sobre decir que bueno, cuando la copia es positiva en otros países, porque realmente es un programa que responde a una necesidad. Sin embargo, todos estos esfuerzos, por supuesto, nunca son suficientes porque hay que seguir invirtiendo en estos temas. Además, perdón, en Chile crece hasta los 9 años. Sí, hasta los 9 años, exactamente. Ahora, esa es la etapa de más vulnerabilidad. Y hay intervenciones con las familias, con los padres, en competencias parentales. O sea, se apoya mucho a la familia. Salud y también responde. Y hay detección temprana, por ejemplo, de depresión en el embarazo, depresión posparto. Eso es algo que en Chile tenemos que valorarlo porque es detección universal. La mayoría de los países lo hace cuando hay signos, síntomas, pero en Chile tenemos una vigilancia y tenemos la posibilidad de intervenir. Ahora, ¿son insuficientes? Sí, porque no da abasto. O sea, y también hay muchos problemas que no se detectan. Porque para que se detecte un problema de vulneración de derechos, también muchas veces se necesita un tercero, ¿cierto? El tercero que podría ser el jardín infantil o el colegio, o la familia extensa, la sociedad, la comunidad. Entonces ahí tenemos un debe. De todos y todas sentirnos como parte del problema y cambiar las creencias. Entonces, en eso hay iniciativas, por supuesto, pero no son suficientes. Nosotros incluso hicimos una iniciativa del tema de pandemia, ¿cierto? La pandemia, de prevenir el maltrato al interior de las casas, porque ahí los niños y niñas estaban súper expuestos, digamos, en una situación de confinamiento, máximo estrés. Y por supuesto que sabíamos por investigaciones de otros países que eso aumenta el riesgo de violencia, de incluso abuso sexual al interior de estos hogares donde no hay un tercero que está mirando. Hicimos una campaña, o sea, hay iniciativas como individuales, pero todavía yo creo que nos falta muchísimo en avanzar hacia una real protección y que podamos decir que los niños y niñas en Chile crecen felices en un entorno protegido. Y en materia de detección, ahí también hay un tema porque tú decías muchas veces se necesita un tercero y a veces ese tercero no sabe, no quiere o siente que no es su derecho intervenir o por lo menos, no sé, denunciar, digamos. Estoy pensando sobre todo en la función de los colegios, ¿no? De los colegios, de los jardines, en fin, de los distintos niveles. ¿Cómo está, cómo estamos en ese contexto, en lo que significa la detección? Sí, bastante mal. Lo primero que uno podría decir es que esto, o sea, lo sabemos por los estudios, se repite de generación en generación, lamentablemente. Porque hay patrones relacionales que están muy anclados en la experiencia traumática y que si no se hace un tratamiento, algún proceso de reflexión, ¿cierto?, de mirarse a sí mismo, de ver qué aspectos de la crianza, de yo, niña, digamos, viví y que me hicieron bien, que fueron positivos, qué aspectos yo no quiero repetir. O sea, hay un proceso que hay que hacer. Claro. Si yo no hago ese proceso, lo más probable es que yo repita de manera casi automática el estilo de crianza que tuve. Por eso es que se replican estos modelos que pueden ser más disfuncionales y que generan daño a la infancia. Entonces, ese proceso se podría detener. Lógicamente no es algo fácil, claro, pero primero detectando las experiencias adversas que vivieron los padres. Eso no se hace en Chile. Entonces, nosotros en el Centro Cuide, también en MIDAP, estamos muy interesados también en eso, en pesquisar estos padres, justamente desde el embarazo. Cuando tú ves que una madre o padre, que nosotros hemos hecho algunos estudios piloto, vemos que tiene 9, 10 experiencias adversas, obviamente que la crianza le va a ser mucho más difícil que otra madre o padre que no las tuvo o tuvo una. Entonces, esos padres hay que apoyarlos. Entonces, detectando es mucho más apropiado, digamos, usar una intervención que es justo la que esa persona necesita. Y a mayor daño, por supuesto, en la infancia de ese adulto que va a ser el rol de padre-madre, necesita más acompañamiento. María Pía, ¿qué es lo que es el burnout parental? Es el agotamiento parental, que así como una analogía con el trabajo, cuando uno está reventado, se podría decir, es súper agotado con el trabajo. Incluso aunque te vayas al Caribe ahí con la piña colada, no se te pasa el estrés. O sea, ya estás quemado en el fondo. Eso significa el burnout. Entonces, se usa esa metáfora
para el rol parental, que al principio cuando salió este concepto fue como bien criticado, porque oye, si no es un trabajo, cría a los hijos. Claro, claro. Sin embargo, tiene las mismas características. Y la principal es que ya no hay un goce en la interacción con los niños y niñas. Es como un papá o mamá te dice ya como que casi que quiero evitar el contacto con ellos porque me agota en extremo. ¿Esto se agravó en la pandemia? Sí, muchísimo. Tú participaste en un estudio. Hicimos un estudio y fue bien alarmante en realidad, pero después hicimos un seguimiento y mejoró bastante. Ajá. O sea, la pandemia realmente impactó a la familia, sobre todo en la etapa preescolar, que sería 3 a 5 años. Ajá. Era porque justamente la edad de las pataletas, la edad de los niños y niñas se ponen más oposicionistas. Entonces, padre y madre pero agotadísimos y realmente eran malabaristas entre el trabajo, el teletrabajo. Claro. Pero claro, con los bebés, fíjate que vimos al revés, que con los bebés muchos padres y madres se vieron fortalecidos en sus competencias parentales por la pandemia porque se sentían muy tranquilos estar en la casa con su bebé, pero después 3 a 5 años fue realmente muy, muy difícil. Y después también fue difícil la etapa escolar, inicial. Y después ya no tanto en la adolescencia. O sea, la etapa preescolar, al parecer 3 a 5 años fue la que más nos movió, digamos, a nivel del burnout parental. ¿Qué es la que más impacta también en términos educacionales, por ejemplo, los niños, en esos niños que estaban en esa edad, en ese par de años, digamos? O sea, hoy día es cuando se está, donde hay que poner el foco. María Pía, quiero volver al rol del tercero que nombrabas recién, porque también hay gente que no tiene hijos, es una tendencia además mundial, en Chile marcada también, en otros países de manera extrema como Corea, etcétera, Corea del Sur, pero que sí tiene interacción con niños, sobrinos, ahijados, qué sé yo, hijos de amigos, etcétera. Y que muchas veces también observan que hay situaciones en las que sin tener hijos podrían no estar de acuerdo y no se van a meter porque tampoco quieren ser, digamos, entre comillas, maltratados por qué te metís tú si no tenés hijos, por ejemplo, que es una de las más recurrentes. ¿Cómo tiene que actuar ahí un tercero cuando siente que ve que este niño cercano está siendo vulnerado en sus derechos, digamos, o que está siendo maltratado, en fin? Sí, lo primero es sentirse parte de, o sea, en ningún caso excluirse y, por supuesto, con la mayor delicadeza, ¿cierto? No se trata de enjuiciar, sino que abrir un espacio de conversación y ofrecer ayuda también. Por ejemplo, los vecinos, muchas veces tenemos un tremendo recurso cuando se conocen, obviamente, no es una persona desconocida, pero muchas veces los vecinos, claro, a veces escuchan gritos y no se involucran por temor o por casi que sentirse que están siendo muy intrusivos. Pero yo diría que si tenemos conciencia del impacto que tiene esta experiencia adversa en el futuro, que nos va a hacer actuar de manera mucho más activa. También en nuestro estudio que hicimos un estudio de prevalencia nacional de la adversidad temprana y después de salud mental a las mismas personas. Entonces pudimos establecer, por ejemplo, que las personas que sufrieron abuso sexual tienen el doble de probabilidades de presentar depresión, el doble de probabilidades de presentar ansiedad, 3 veces más probabilidades de presentar trastorno alimenticio, por ejemplo, 8 veces más probabilidades de hacerse autolesiones. O sea, estamos hablando de un tema que hay evidencia. Entonces, obviamente, si uno tiene sospecha de que algún niño o niña está pasando por una situación de ese tipo, hay que actuar. Porque si no, sería una tremenda negligencia y sería como retraumatizar aún más al niño. ¿En qué estás trabajando hoy en el MIDAP? Estamos trabajando en un proyecto muy lindo de biomarcadores. Estamos juntando como la parte más de los traumas psicosociales, porque vemos la parte más psicológica y también la parte más ambiental, con marcadores físicos, por ejemplo, el cortisol de cabello o respuestas como más biológicas y enfermedades. Y eso lo estamos haciendo en días de niños y niñas pequeños en jardín infantil, de 3 a 5, y también con sus padres y madres. Entonces vamos a tratar de entender un poco más a nivel local, porque hay investigación en el hemisferio norte, pero la verdad que el hemisferio sur, nada, en estos temas. Últimas 2. Última dividida en 2, porque, y esta, digamos, independiente del tema de que estemos hablando, siempre hay que cerrar con este tema. Hay que estar atentos. ¿Cuáles son las señales que hay que saber reconocer? Y divido en 2 la pregunta. En esa primera etapa más vulnerable y en la segunda, que es la adolescente, que también es, digamos, fundamental. Sí, por supuesto. O sea, lo primero es que tenemos que estar siempre atentos observando a los niños y niñas, sus señales. Y cuando uno ve cualquier cambio de ánimo, por ejemplo, cambios abruptos,
estar súper atentos a ver por qué será esto y abrir un espacio. Ahora, si son niños y niñas pequeños, obviamente no nos van a decir de manera verbal. Claro. Entonces tenemos que estar tratando de entrar en su mundo interno de otras maneras, a través de los cuentos, por ejemplo, y preguntándole, ¿y te ha pasado algo similar a ti de lo que le pasó en el cuento? Los cuentos son una herramienta pero maravillosa para entrar en el mundo interno infantil. Los dibujos, por ejemplo. Entonces, mientras más pequeñito, claro, tenemos que ser un poquito más hábiles en tratar de inferir lo que está en su mundo interno. Y después con los adolescentes, nunca perder la comunicación. Porque los adolescentes nos van a cerrar la puerta muchas veces, pero hay que ahí golpear la puerta y esperar el momento, no por supuesto interrumpir, sino que más bien estar receptivo y siempre mantener un canal de comunicación lo máximo de profundo y de emocional, y no quedarnos solamente con la anécdota, como ¿cómo te fue hoy día? Bien, chao. Sino que tratar de profundizar un poco más, ¿cómo te sentiste? ¿Quieres contarme algo? ¿Qué te parece esto? Tratar de tener conversaciones un poquito más emocionales de mundo interno para así comprender lo que les está pasando internamente. Y así podemos detectar algunos problemas, porque si no, la verdad, podemos pasar ciegos y después que el problema explote por otro lado y que ya sea un poco tarde. Hay que ser insistente. Hay que estar presente y estar al lado y esperar el momento preciso. Perfecto. Porque a lo mejor el adolescente al principio no. Después tú te sientes, bueno, más ratito, ya llegará el momento, pero tener también esa serenidad de abrir espacio. María Pía Santelices es profesora titular de Psicología de la Católica, investigadora principal del MIDAP, que es el Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad. Además es directora del Centro Cuida UC y por estos días, como les decía al comienzo, directora del Diplomado en Prevención e Intervención de Experiencias Adversas en la Niñez. María Pía, muchas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor. Seguimos compartiendo Salud Mental al Día. Y nosotros también nos despedimos de este capítulo de Salud Mental al Día. Les recuerdo que todas las conversaciones están disponibles en nuestro canal de YouTube, @cooperativaciencia, y también en cooperativaciencia.cl. Nos vamos a reencontrar la próxima semana para seguir conversando sobre este tema que es fundamental, la salud mental. Que estén muy bien. Chao, chao. En Cooperativa Ciencia fue Salud Mental al Día, con todo lo que nos afecta y todo lo que puede estar mejor. Salud Mental al Día, una invitación del MIDAP, Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad.